Nos encontramos de nuevo en el contexto del Padre Seguí y en esta ocasión nos vamos a acercar principalmente a su misión. Cómo realizó el Padre Seguí la misión y cómo la transmitió a la congregación. Hoy reflexionaremos en este aspecto de su vida, en la dimensión misionera del Padre Seguí, teniendo en cuenta no los datos biográficos, no me voy a detener en detalles de manera meticulosa, sino que vamos a ver las dos grandes etapas de su vida y cómo influyeron en su misión. Y como suelo hacer, voy a compartir con vosotros pantalla para poder ayudarnos de la reflexión que aparece en el PowerPoint. Espero que ya todos estéis viendo mi pantalla compartida. Y aquí tenemos el título del tema, Misión carismática del Padre Seguí, desde su trayectoria personal, como acabo de decir. Las dos grandes etapas de su vida se van a ver reflejadas en la misión. Y además nos lo transmite así a la congregación. Pues comenzamos nuestro recorrido teniendo en cuenta, en primer lugar, la naturaleza de la misión mercedaria. La misión mercedaria contiene una serie de aspectos que son esenciales a la misma. Por ejemplo, la caridad. La caridad pertenece a la esencia de la misión mercedaria. La caridad, pero no como obras. La caridad no desde un carácter de labor asistencial, sino la caridad como actitud de vida, la caridad evangélica. El amor que vivió Jesucristo en su misterio pascual, por eso a continuación lo vamos a ver, lo voy a desarrollar muy brevemente. Es la caridad que nace de la entrega. Por eso la misión del Padre Seguí se va a caracterizar sobre todo por la entrega. Y una entrega, pues, que no se basa, no se fundamenta en demasiadas actividades. No es eso. La entrega del Padre Seguí tiene dos aspectos, como veremos en esas dos vertientes que he dicho de su misión. La misión activa, viva, la de las múltiples actividades, proyectos, tareas, y la misión que corresponde a la etapa de ocultamiento. Pues en esas dos dimensiones, en esas dos etapas, aparece claramente la entrega de nuestro fundador. Pues todo esto está relacionado con la caridad, la práctica de la caridad. Como acabo de decir hace un momento, la caridad evangélica se fundamenta en la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús, pues en la etapa del Jesús de los caminos, el Jesús que desarrolla su misión con la gente, al lado de los seres humanos, sobre todo los más necesitados, como voy a repetir en más de una ocasión a lo largo de esta reflexión. Y también el Jesús que muere en la cruz, que entrega su vida por amor, que vive esa pasión, muerte y resurrección en el misterio pascual. Y ahí es donde encontramos el carácter redentor de nuestro carisma y de nuestra misión, en el misterio pascual de Jesús. Y el término redentor es muy amplio, es muy profundo, no es momento ahora para desarrollarlo, pero sí que se nos tiene que quedar clara una idea, un matiz, y es que la redención de Jesús no se limita a la liberación. O sea, cuando nosotros en el carisma mercedario hablamos de liberación, no estamos hablando simplemente de libertad, sino que estamos hablando sobre todo de redención, la que Jesús nos regala con su muerte y resurrección. La redención que consiste en sacarnos del
pecado, en librarnos del mal, librarnos de la muerte. Es lo que más adelante voy a volver a hacer alusión con el tema de el descenso a los infiernos. Eso pertenece al misterio pascual y simbólicamente significa que Jesús desciende a nuestros propios infiernos y nos saca de ellos, nos libera de nuestro mal, nos libera de la muerte. Pues es el carácter redentor del carisma y como consecuencia de la misión mercedaria. Ahí podríamos poner muchos ejemplos del día a día de nuestra misión con nuestros destinatarios, pero en este momento no me detengo porque estamos hablando de forma general acerca de la naturaleza de la misión mercedaria. Aquí encontramos también las obras de misericordia. Las obras de misericordia que son claramente evangélicas y a las que el Padre Segrí le da mucha importancia, les da mucho valor y no las nombra quizás de manera explícita, sino que para esto utiliza un texto que es paradigmático en la congregación. El texto de curar todas las llagas, calmar todos los pesares, remediar todos los males, desterrar todas las necesidades, enjugar todas las lágrimas, no dejar, si posible fuera en todo el mundo, un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa y sin recursos. Ese texto está haciendo alusión claramente a la misión mercedaria. Y como veis, va enumerando una serie de términos que son paralelos, por así decirlo, a la obra de misericordia. ¿Y a quién van dirigidas las obras de misericordia? ¿A quién va dirigida nuestra misión mercedaria? Los primeros destinatarios son los pobres. Por supuesto que todos los seres humanos son destinatarios de la misión de Jesús y de la misión mercedaria, de la misión que hemos heredado del Padre Segrí. Todos los seres humanos, pero principalmente aquellos que son más necesitados, los pobres, no solo desde el punto de vista económico. Los pobres con el sentido de vulnerabilidad. Por tanto, cualquier ser humano en su vulnerabilidad. Ahí es donde está la mayor pobreza de la persona, lo que le hace vulnerable. Y lo vivimos, la misión, desde el servicio. No la vivimos desde la prepotencia. No nos creemos superiores a nuestros destinatarios. No pretendemos actuar desde arriba. Jesús no lo hizo así. Jesús no actuó desde arriba. Jesús fue humilde y actuó desde el servicio. Él mismo dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y aquí encontramos un aspecto básico y fundamental en el carisma mercedario y, por supuesto, en la misión. Tenemos que vivir arrodillados ante los demás, sin dar por supuesto que nosotros sabemos más que ellos, ni tenemos más recursos que ellos, ni somos más potentes que ellos. No. Nosotros pasamos por las mismas circunstancias que los demás seres humanos, las mismas dificultades. Y en muchos momentos necesitamos o nos convertimos en los destinatarios de la misión mercedaria, como veremos después también con el Padre Segrí. Pues avanzamos y nos detenemos ahora en lo que sería el contenido de la misión mercedaria. Hemos visto la naturaleza y ahora vemos el contenido. El contenido se basa totalmente en el recorrido que hace Jesús a lo largo de su vida. El contenido de la misión mercedaria lo encontramos, por supuesto, en las constituciones de la congregación, pero principalmente en el Evangelio, en la vida de Jesús. Jesucristo Redentor
es modelo para nuestra misión mercedaria. Y vemos que, en primer lugar, Jesús vive el misterio de la encarnación. Jesús asume la realidad humana desde lo más hondo hasta el máximo, hasta lo más profundo. Jesús se encarna al 100%, porque vive las mismas dificultades y vive todos los problemas que pueda vivir cualquier persona, cualquier familia, cualquier grupo humano. Esa es la encarnación. Y ahí encontramos también a nuestro Padre Segrí, porque el Padre Segrí también se encarnó, también asumió en su propia vida la realidad de los que le rodeaban. Él podía haber vivido cómodamente en su familia, en sus estudios, después su profesión docente, podía haber vivido con comodidad. Sin embargo, decidió salir de su zona de confort, como se dice actualmente, para ponerse junto a los más necesitados, junto a los que sufren. Él tenía una buena posición, como lo vamos a ver también ahora después, una buena posición, un buen estatus, y qué necesidad tenía de complicarse la vida. Sin embargo, lo hizo, lo mismo que Jesús. Jesús estaba en el seno de la Trinidad disfrutando de toda la felicidad que pueda existir, sin limitaciones, y se complicó la vida. Salió de su zona de confort y se implicó y se complicó. Pues el Padre Segrí, igual. Como Jesús, el Padre Segrí acompaña procesos de regeneración. Y Jesús acompaña los procesos de regeneración de la persona en el día a día, caminando con ellos. Y lo vemos claramente, los ejemplos más claros están en los milagros. Ahí vemos cómo Jesús se desvive por la persona. Quiere que crezcamos, que seamos cada vez más humanos, más libres, más dignos, más plenos. Ahí vemos a Jesús acompañando procesos de regeneración. Y el Padre Segrí, igual, porque eso es lo que pretende con la congregación, ayudar a la persona en su proceso de crecimiento, sacar a la persona de aquello que le pueda someter, que le pueda esclavizar. Y para ello mantiene contacto con el dolor, lo mismo que Jesús. Jesús mantuvo contacto con el dolor, veía a los enfermos y los sanaba. Pero no solamente en aquellos años de misión por los caminos, sino que después, a través del misterio pascual, Jesús toma contacto con el dolor de una manera tremenda, podríamos decir. Experimenta el dolor más fuerte, el dolor más inhumano. Y esto es lo que le acerca mucho más a la naturaleza humana, lo que le enseña a humanizar. A través de ese contacto con el dolor, porque no es solo el dolor ajeno, sino que lo vive en su propia carne, a través de eso Jesús humaniza con más plenitud y con más intensidad. Y el Padre Segrí igual. Es que es muy curioso porque la vida del Padre Segrí tiene un paralelismo casi total con la vida de Jesús. Y el Padre Segrí también vivió su propio misterio pascual. Por eso también tomó contacto con el dolor en su propia carne, en su propia piel. De esta forma, igual que Jesús, ayuda a la persona a salir de su propio caos. Es lo que hablaba antes del descenso a los infiernos en la figura de Jesucristo Redentor. Jesucristo es Redentor porque desciende a los infiernos y saca a la persona del mal, del pecado, la libra de la muerte.
Ese es el meollo de la redención. Y aquí encontramos también al Padre Segrí ofreciendo su propia cruz para ayudar al ser humano a ser más libre, a salir cada vez más del mal y la injusticia. Igual que Jesús a través de la resurrección regala vida en abundancia. Y el Padre Segrí también. Su propia resurrección, entre comillas, desde el punto de vista metafórico, en el sentido de que cuando Él muere, no llega a ver la luz. O sea, Él fue alejado de la congregación, que ese es el motivo por el que vivió el misterio pascual con mucha fuerza. Fue alejado a causa de una calumnia, como sabemos todos, pero la vuelvo a nombrar por si alguien no lo sabe. Y esa situación, le hizo vivir con fuerza la cruz. Entonces, Él no vio el final feliz, Él no vio el resultado feliz. El resultado feliz lo hemos visto nosotros, lo hemos recibido nosotros, la historia congregacional. Y hemos visto, hemos podido comprobar la santidad de nuestro fundador. Ahí es cuando yo hago alusión a la resurrección, entre comillas, del Padre Segrí. El Padre Segrí, como Jesús en su resurrección, regala vida en abundancia porque alcanzó la santidad. Y ahora vemos al Padre Segrí en la misión, pero de forma general. Después veremos algunos detalles. Lanzo una cuestión que puede resultar paradójica, puede resultar significativa, incluso chocante. ¿El Padre Segrí fue coherente con la misión que nos legó? Puede resultar chocante esta pregunta, ¿verdad? Y claro, ¿por qué hago esta pregunta? Pues porque si nos acercamos a la vida del Padre Segrí en su primera etapa, desde una lectura superficial, vemos que se educó en un colegio elitista, el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Era un colegio elitista en la ciudad de Granada. Y él pertenecía a un estatus social elevado. Entonces, podemos pensar en ese contexto, en ese ambiente. Él podía vivir un tipo de misión que estaba destinada a los más pobres, a los últimos, a aquellos que la sociedad rechaza, a los olvidados. Y no solo eso, sino que en su primera etapa vemos cómo experimenta nuestro fundador la tentación de la gloria. La tentación de la gloria, ¿quién no la ha experimentado alguna vez? La tentación de querer ser los primeros, de querer tener una buena imagen ante los demás, la tentación de conseguir logros, de tener éxito, de conseguir honores. ¿Quién no ha tenido esa tentación alguna vez en su vida? La tuvo Jesús. Precisamente este tipo de tentación, con otros matices, porque Jesús la tentación que tuvo era la de demostrar su mesianismo como hijo de Dios, que todo el mundo viera que era hijo de Dios y por eso realizaba los milagros. Esa fue la tentación, pero no se dejó llevar por ella, porque al final su mesianismo lo demostró a través de la cruz. Bueno, pues al Padre Segrí le pasó lo mismo, la tentación de la gloria. Sin embargo, su vida dio un giro. Renunció a todos esos privilegios que tuvo en la primera etapa, renunció a ellos por amor. En un primer momento, a través de la fundación de la congregación. Cuando él funda la congregación, se da cuenta de que no puede llevar adelante o no puede seguir estando al frente de las múltiples responsabilidades y cargos que hasta ese momento estaba desempeñando. Y entonces renuncia a ellos, renuncia a ese tipo de privilegio, si se le puede considerar privilegio.
Y luego hay un paso más en su vida, hay un plus, y es que la vida le despoja. A través de la calumnia, el padre Segrí es alejado de la congregación, rechazado por casi todos. Y entonces es introducido en el grupo de los últimos. Aquí se convierte en el más pobre de todos los destinatarios de la misión mercedaria. ¿Quién le iba a decir a él en su primera etapa, una etapa de honores, porque los que conocéis la vida del padre Segrí lo sabéis, una etapa llena de gloria, llena de luz, a los ojos humanos, claro, llena de, podríamos casi decir que se podía haber quedado en la apariencia. Si el padre Segrí se hubiera quedado en esa primera etapa, podíamos pensar que solo buscaba la apariencia, como le suele ocurrir a muchas personas que buscan la fama, el dinero, el renombre. Pero él sabía, en el fondo sabía, porque vivía en permanente contacto y encuentro con el Señor, él sabía que si se hubiera quedado ahí, en la apariencia, su vida se habría quedado vacía. Bueno, pues, ¿quién le iba a decir al padre Segrí de la primera etapa, nuestro fundador, que quería que la congregación ayudara a los más pobres? ¿Quién le iba a decir que él se iba a convertir en el más pobre de todos? En ese momento podía haber sido destinatario de la misión mercedaria, pero la congregación no le reconoció. Bueno, pues nuestro fundador, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, dio una respuesta carismática a través del perdón, como vamos a ver más adelante, lo vamos a ver con algunos detalles más. De esta manera encontramos en la misión del padre Segrí, vista de una forma global, encontramos las dos vertientes de la historia de nuestra misión. La etapa de la productividad, donde predominan las muchas actividades y los grandes logros. Esa fue la primera etapa del padre Segrí. La productividad, la de las muchas tareas, muchas responsabilidades, múltiples fundaciones en los primeros años de la congregación, grandes logros, renombre. Era una persona muy reconocida. Y en ese sentido, pues podemos encontrar cómo nuestra vida y en la historia de la congregación y de la misión, la etapa de la productividad. Ahí estamos todos. ¿Cuál es nuestra etapa de la productividad? Pues normalmente coincide con todos los años de trabajo, de vida activa, en los que todavía no nos hemos jubilado. Al padre Segrí la vida le jubiló forzosamente y entró en los momentos de ocultamiento. Ahí estamos nosotros también, momentos de ocultamiento cuando experimentamos el fracaso. No tenemos por qué habernos jubilado para experimentar el fracaso, o la crisis, o el sufrimiento. También momentos en los que predomina la inactividad, la falta de fuerza, el desaliento. Son momentos en los que lo vemos todo oscuro, en los que lo vemos todo negro. Bueno, pues ahí coincide con la etapa oscura del padre Segrí. Son las dos grandes vertientes de la historia de nuestra misión, sobre todo a nivel personal. Y entramos ya en las dos etapas de la misión del padre Segrí con algunos detalles. Como siempre me gusta, y los que me habéis escuchado más veces lo sabéis, me gusta identificar estos dos momentos tan significativos de nuestro fundador con dos bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
Y dichosos los perseguidos por causa de la justicia. La primera es la de la actividad, la misión viva. Los que tienen hambre y sed de la justicia son aquellos que luchan por conseguirla, que trabajan en favor de la paz, en favor del bien común, trabajan por los demás, desarrollan labores de caridad, de amor, de servicio. Aquí tenemos a nuestro fundador y vamos a ver aspectos fundamentales de su misión que transmitió también a la congregación. En primer lugar, vemos el valor de la persona. Es decir, me voy a detener en 7 aspectos de la persona. Los pobres, los derechos humanos, el compromiso, el servicio de caridad, la misericordia, las relaciones de comunión, los procesos de liberación. Y ahí está la persona en el centro, como actualmente nos está pidiendo el Papa Francisco, poner a la persona en el centro. Y desde ese punto de vista encontramos, como dije antes, que los pobres son los primeros destinatarios de la misión del Padre Segrí. Por eso fundó la congregación, porque quería que los primeros destinatarios de la misión mercedaria fueran los pobres. Los primeros destinatarios de su propia misión fueron los pobres. Quizás no tanto a través de su labor docente como a través de la fundación, como fundador. Pero él también se encontró con los pobres en las parroquias en las que desarrolló su ministerio sacerdotal, incluso también el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, que no habría pobres desde el punto de vista económico, pero sí personas vulnerables, porque todos lo somos. Todos tenemos aspectos vulnerables. Y el Padre Segrí trabajó con lo más vulnerable de la persona. Los derechos humanos, tan importantes como son a nivel social. Los derechos humanos se encuentran reflejados para nuestro fundador en el lema todo para bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. Ahí están los derechos humanos de forma implícita, todo para bien de la humanidad. ¿Y qué es lo que busca el bien de la humanidad? Pues precisamente los derechos humanos, la caridad, el servicio, vivir la misión como la vivió Jesucristo. El compromiso es fundamental en la misión de Jesús, en la misión de la Iglesia, en la misión del Padre Segrí. Un compromiso social y eclesial fue lo que el Padre Segrí vivió, desarrolló. Y principalmente el momento más álgido de su compromiso fue la fundación de la congregación, porque fue un compromiso social, puesto que la sociedad de aquel tiempo necesitaba que se le diera solución a los problemas que había. El Padre Segrí decía que la caridad era la verdadera y única solución a los problemas sociales de todos los tiempos. Y él lo hizo a través de la congregación. Y, por supuesto, en la Iglesia. La congregación es fundada en la Iglesia. El servicio de caridad que nombré antes y que es tan fundamental en nuestro carisma y en nuestra misión, fue el móvil de sus actuaciones. Totalmente, como he dicho antes, el Padre Segrí se pone al servicio de caridad. Lo hace todo por amor. Si su entrega no hubiese sido por amor, si su entrega, sus múltiples actividades, su labor diaria, su lucha hubiera sido solo por su propio egoísmo, lo que decía antes, su vida habría quedado vacía y se habría quedado en la apariencia. Pero el servicio de caridad fue el verdadero móvil de sus actuaciones, lo mismo que Jesucristo, igual. Un servicio de amor. Nos encontramos también con el aspecto de la misericordia. Es uno de los grandes valores que encontramos en el carisma mercedario.
La misericordia, que significa poner el corazón en la miseria, acercarse a la necesidad humana, estar atentos a lo que los otros necesitan. Es la misericordia de Dios y es la misericordia del Padre Segrí, que vivió de esa forma, porque si él no hubiera sido misericordioso, cuando le ocurre el problema, cuando le surge la dificultad, cuando tiene que luchar contra la injusticia y el sufrimiento, él podía haber tenido una respuesta negativa. Sin embargo, tuvo una respuesta misericordiosa y creó relaciones de comunión. Precisamente en torno a lo que estoy diciendo, las personas que le hicieron daño, las personas que le levantaron la calumnia, él podía haber dado una respuesta negativa ante esas personas. Él podía haberlas criticado. ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando alguien nos hace daño? Y a lo mejor no, seguro, que son cosas mucho más pequeñas, no tienen tanta importancia. Sin embargo, a veces criticamos, porque nos sienta mal lo que nos hacen y nos metemos en la crítica. El Padre Segrí hizo todo lo contrario, fomentó la fraternidad, porque perdonó a esas personas. Y lo dice en la carta testamento de 1896 que escribe a la congregación, en esos últimos años ya de su vida. Bueno, todavía le quedaban 9 años para morir, pero eran los años en los que estaba ya padeciendo, los años de sufrimiento. En esa carta testamento hace alusión a esto, que aquellas personas que le hicieron un daño, él las perdona. Y de esta manera él fomenta valores de generosidad, valores también de solidaridad, por supuesto comunión, que es lo que incluye todo esto. Los procesos de regeneración de los que hablaba antes forman parte del gran deseo de nuestro fundador. Esos procesos de liberación, de regeneración de la persona. Ahí está el Padre Segrí y lo hace a través de su ministerio sacerdotal, su labor docente y como fundador. Y quiere que nosotros lo hagamos en el día a día de nuestra misión. Bueno, pues continuamos y vemos aquí un número de constituciones, de las constituciones actuales, que no tiene desperdicio. Está referido a la persona, el valor de la persona. El número 67 de constituciones. Y dice así, precisamente en la realización de la misión, por eso lo destaco. En la realización de nuestra misión hemos de contemplar al ser humano en su totalidad, a cada persona concreta, real, histórica, querida por Dios, elegida por Él eternamente, llamada y destinada a la gracia y a la gloria, porque cada ser humano ha sido comprendido en el misterio de la redención y con cada uno se ha unido Cristo para siempre. Como he dicho antes, no tiene desperdicio este número de constituciones. Habla de la persona en su totalidad, no en sus circunstancias. Esto quiere decir que no podemos mirar al otro de una forma parcial. Tenemos que ver el conjunto de la persona y no quedarnos con lo externo, porque entonces nos formamos prejuicios acerca de las personas, las etiquetamos y entonces ya no queremos cuentas con algunos, porque ya le hemos puesto etiquetas y esta persona es así. Nos formamos un concepto de ella que seguro que no es real, porque la persona en su totalidad no la conocemos. El concepto que tenemos de ella es falso. Tenemos que descubrir el bagaje interior que toda persona lleva.
la riqueza que lleva dentro. Todos tenemos muchos aspectos valiosos por descubrir. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo nosotros como mercedarios y mercedarias. No podemos tener una mirada superficial, sobre todo cuando se trata de los demás. Con ellos también tenemos que fomentar actitudes básicas como respeto, cercanía, acogida y añadir un plus como mercedarias y mercedarios que somos. Dignificar a la persona, ayudarle a encontrar su dignidad más alta, que es la de ser hijo de Dios. Aquí lo tenemos. Hijo de Dios, que es lo que somos todos. Para eso tienen que sentirse amados también por nosotros. Porque la persona que se siente amada, reconocida, valorada, puede descubrir con más facilidad su filiación divina. Por otro lado, tenemos que ayudarle a descubrir su propio proyecto de vida, potenciando su autoestima, ayudándole también a encontrarse con ese bagaje interior que tiene, que tampoco la persona a veces lo conoce. Para eso tenemos que, esa persona tiene que conectar con su verdadero ser y nosotros le ayudamos. Entablar con ellos relaciones armónicas y que también ellos sean capaces de establecer ese tipo de relaciones y que puedan abrirse a la divinidad, a la trascendencia, ayudarles al encuentro con Jesucristo. Y por último, entre otras cosas que podría decir, que esa persona quiera un compromiso con la sociedad. Porque si esta persona descubre toda la riqueza que hay en su interior, cada ser humano, cuando descubre lo que tiene dentro, necesita darlo, necesita ofrecerlo. Y ahí es donde se compromete con la sociedad a través de la misión. Por tanto, la misión mercedaria, desde este punto de vista que hemos visto de la importancia de la persona, volvemos a recorrer los 7 aspectos que vimos antes en el Padre Segrín. Los pobres, los derechos humanos, el compromiso, el servicio de caridad, la misericordia, las relaciones de comunión, los procesos de liberación. Los pobres es lo que he dicho desde el principio. En nuestra misión tenemos que acercarnos a la persona en su vulnerabilidad, no solo a los pobres económicamente, porque nos relacionamos con todos. La persona en su vulnerabilidad. Tenemos que fomentar los derechos humanos como algo inviolable. Y ahí está con fuerza la defensa de la dignidad de la persona. No lo olvidemos, tenemos que defender la vida, la libertad, el derecho a la educación, el derecho a una vida sana, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Los derechos humanos y la defensa de la dignidad. El compromiso como aspecto fundamental en la misión, y este consiste, como decía al principio, en curar llagas, remediar males, calmar pesares, desterrar necesidades, enjugar lágrimas. Es el compromiso que la misión mercedaria nos pide todos los días. Nos pide curar llagas, sanar, no que causemos heridas. O sea, nosotros tenemos que sanar, no herir. No podemos ir por la vida causando más heridas, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que estar en el otro extremo, en el de curar. El servicio de caridad que nos sitúa junto al otro. Y esa es la base de la misión mercedaria. Continuamos con los otros aspectos como son la misericordia. La misericordia de la que ya hablé al principio
en los aspectos de la misión del Padre Segrí, la misericordia ante la necesidad humana, por los más débiles, y aquí encontramos también el término compasión, que es un sinónimo, pero que no significa lástima. Cuando Dios se compadece de su pueblo, que aparece, por ejemplo, en Éxodo 3, se dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y sintió compasión. No está sintiendo simplemente lástima. Aquí, la palabra compasión tenemos que mirarla desde el punto de vista de su etimología. Procede de un término griego que es pathos. Y pathos significa padecer con. Y ahí tenemos a Dios. Padece con su pueblo, siente con su pueblo, vive con su pueblo, está experimentando las dolencias de su pueblo. De esa forma, la misericordia, la compasión nos tiene que hacer demostrar a los demás que se sienten queridos, que son reconocidos por mí, que los valoro. Ahí está la misericordia y la compasión, no la lástima. La lástima es simplificar la palabra, el término, es reducir el término. Nos encontramos de nuevo con las relaciones de comunión, de las que ya hablé antes. Tenemos que ser testigos de fraternidad, como lo fue Jesús y como lo fue el Padre Segrí. Y no criticar, y he puesto el ejemplo de la crítica porque estaba relacionado con lo que le habían hecho al Padre Segrí y cómo podía él haber reaccionado. Sin embargo, fue al contrario, creó la comunión en el grupo en el que nos movemos y en la sociedad entera. Por último, los procesos de liberación, el acompañamiento. Somos acompañantes, estamos junto al otro día a día, en nuestra labor diaria. Ahí estamos con la persona, siempre, incluso aunque estemos jubilados y jubiladas. Nos rodeamos de personas y podemos seguir siendo acompañantes de procesos. La persona necesita siempre a alguien que le aconseje, que le ayude, que le aliente. Y ahí podemos estar nosotros, pero no creyéndonos superiores, como decía antes, sino sabiendo que nosotros también necesitamos ese acompañamiento. Es algo mutuo. Todos estamos en camino, todos estamos en proceso. Por eso nosotros nos comprometemos en esa labor. Y pasamos a la segunda etapa, que es la de los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y aquí tenemos de nuevo al Padre Segrí. La segunda etapa, la etapa del ocultamiento, la etapa del sufrimiento. Aquellos momentos en los que el Padre Segrí fue sometido a la injusticia, fue perseguido, rechazado, abandonado. Aquí encontramos a nuestro fundador. ¿Y cómo pudo vivir su misión en esas circunstancias? Ya no era una misión viva, ya no era una misión activa. A raíz de la calumnia, como he dicho ya varias veces y todos sabemos, fue alejado de la congregación, se le prohibió que se relacionara con las hermanas. Dejó de ser, lógicamente, el director de la congregación. El fundador era, eso nadie se lo podía quitar, como él mismo dice en la Carta Testamento. Pero ya no podía relacionarse con las hermanas. Esto provocó en él un sufrimiento extremo. Nos lo podemos imaginar. Nos podemos poner en su lugar y sentir con él. Podemos en estos momentos sentir misericordia con el Padre Segrí, compasión, sentir con él e imaginar sus propios sentimientos.
La respuesta de nuestro fundador, como he dicho antes, fue de perdón, confianza en Dios, obediencia fiel a la Iglesia. Estas actitudes, esta forma de vivir aquellos últimos años de su vida, nacían de la oración, del encuentro permanente con el Señor. En este momento tan fuerte y tan crucial, el padre Segrí no se rebeló. Si el padre Segrí a lo largo de su vida no hubiera vivido desde esta actitud orante de encuentro con el Señor, en este momento de prueba no habría podido vivir una respuesta positiva, no habría podido dar la respuesta que dio, sobre todo el perdón, Entonces, en estos momentos, él se da cuenta de que todo lo que había realizado con la congregación, de alguna forma, quizá él de forma inconsciente, como nos suele suceder a veces, él pensaba que la congregación era obra suya y por eso se afanaba cada día más, como nos suele ocurrir a nosotros en la misión. Nos afanamos en la labor diaria y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que sea negativo. Lo que no puede ser tan positivo es si los móviles de nuestra actuación no están purificados. Es decir, si nosotros pensamos que lo que estamos haciendo no lo hacemos por los demás. A veces no somos conscientes de esto, A veces nuestra labor y nuestra actuación diaria, sí, lo estamos haciendo por los demás, por supuesto, pero a veces nos estamos buscando también a nosotros mismos y no nos damos ni cuenta. Tenemos que ser muy conscientes de nuestros móviles y purificarlos. Posiblemente el padre Segrí al principio también se buscaba un poco a sí mismo. No solamente buscaba a los demás, no solo buscaba entregarse. Todos tenemos esa tentación, es una tentación. Pero el padre Segrí se fue purificando paulatinamente en un proceso y llegó un momento en que descubrió que todo lo que había hecho y la obra que había realizado, que era la congregación, no era suya, era de Dios. Eso le facilitó poder desprenderse de su propia obra, porque descubrió que el único dueño era Dios. Él no era el dueño de su obra. Eso le ayudó a dar un paso positivo, una respuesta positiva. Y como he dicho, todo desde la confianza plena en Dios. De esa manera vemos cómo el padre Segrí, que renunció a todo en un primer momento para fundar la congregación, y ahora cuando la vida le despoja, también renuncia a la propiedad de la congregación, a sentir que la congregación es suya, también renuncia y lo hace en bien de la congregación, como veremos en la última diapositiva. Esto le ayuda a vivir el sufrimiento al estilo de Cristo. Como lo dijimos al principio, le ayuda a vivirlo poniéndose en manos del Padre totalmente. En las manos del Padre se abandonó. Fue una entrega total, como Jesús en la cruz. Y aunque murió alejado, rechazado, pero como lo hizo con esas actitudes que he dicho anteriormente, actitudes de perdón, de obediencia fiel a la Iglesia, actitud de confianza en Dios, gracias a la oración y gracias a esa toma de conciencia de que el único dueño de su vida era Dios. Por eso alcanzó la santidad. Y ahí tenemos a nuestro fundador que nos ofrece una misión que es muy rica, muy profunda, que no se limita a las actividades, a los proyectos, a la vorágine de la primera etapa,
Es una misión que en un momento determinado de la vida tiene que parar, detenerse, reflexionar. Muchas veces tenemos que hacerlo así, pararnos, reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra misión? ¿Nos estamos entregando totalmente a los demás y a Dios? ¿O también me estoy buscando a mí misma? Bueno, pues descubrimos, por tanto, una forma de misión escondida en la penumbra, en la que podemos dar mucho más que cuando estamos inmersos en las múltiples actividades. Esta etapa, que puede parecer infructuosa, vacía, sin sentido, a los ojos del mundo, podía parecer que Jesús, cuando muere en la cruz, había fracasado. A los ojos del mundo y de la congregación en aquella etapa de la historia, podía parecer que el padre Segrín había fracasado, de tal manera que no podían ni hablar de él, no podían ni nombrarlo. Pero no fue un fracaso, al contrario. Nosotros, cuando miramos la cruz de Jesús, ¿qué vemos? ¿Vemos el sinsentido o vemos el amor? Aquí tenemos al padre Segrín. Aquí encontramos al padre Segrín. Aquí vemos la cruz de nuestro fundador. Por eso, cuando a nosotros la vida nos detiene, y ya tenemos experiencia de ello, bastante reciente, cuando la vida nos detiene, tenemos que pensar que no es una etapa de fracaso, que no es una etapa vacía, una etapa que no dé frutos. Al contrario, no nos podemos quedar en la apariencia del sinsentido en esos momentos. Tenemos que saber mirar y descubrir en la cruz lo que encierra: el amor y la entrega. Y esos valores son más ricos, más valiosos y más profundos que todo el trabajo que podamos realizar en los momentos de actividad. Esos valores de amor y entrega son misión viva, misión pura. Son misión con mayúsculas. Quizás no sean misión activa, pero es una misión con más fuerza y más capacidad de dar vida, quizás, que el otro tipo de misión. Ahora vemos de dónde aprende el padre Segrí todo esto. ¿De dónde aprendió o de quién aprendió a vivir la misión activa? ¿Y de quién aprendió a vivir la misión escondida? La misión que da más vida. La aprendió de Jesús. Curar llagas, regalar esperanza. El primero que curó llagas fue Jesús. De él aprende a sanar dolencias. Jesús sanó las dolencias de un interior atormentado, que fue el caso del paralítico. La curación, del espíritu inmundo. Ahí tenemos el interior atormentado. El cuerpo limitado. Aquí sí tenemos al paralítico, tenemos a los cojos, tenemos a los ciegos, a los sordos, a todas aquellas personas que tenían alguna enfermedad. Y Jesús sana también la situación indigna, en este caso del leproso. El leproso también padecía una enfermedad, eso era en el cuerpo, claro, pero todos sabemos que al leproso lo aislaban, lo rechazaban, lo alejaban de la sociedad. Lo mismo que le ocurrió al padre Segrí, ¿verdad? Pues Jesús sana también la dolencia de la situación indigna. Por eso aquí nos encontramos al padre Segrí, que experimentó sus propias dolencias. Él necesitó que calmaran todos sus pesares. Lo necesitó. El padre Segrí necesitó un milagro. En esos momentos de sufrimiento no era él el que realizaba milagros, como después realizó, que fue lo que agilizó,
no es que agilizara mucho, pero ayudó ya en el proceso de beatificación, el milagro del Padre Segrí. Él necesitó que realizaran en él un milagro. Necesitó que sus heridas, sus llagas, fuesen curadas. Necesitó que la congregación hiciera ese milagro con él. Sanara sus llagas, sanara su herida, curara su herida. En aquel momento la congregación no curó su herida. Como decía al principio, la congregación no reconoció al Padre Segrí como destinatario de la misión mercedaria. Pero la historia congregacional ha restaurado esa carencia. La congregación, a lo largo de la historia, se ha puesto en el lugar del Padre Segrí en muchas ocasiones. Ahora también nos estamos poniendo en el lugar del Padre Segrí. La congregación ha estado al pie del cañón. Nos hemos puesto en su lugar, en sus sentimientos, en su sufrimiento. De esta manera las heridas del Padre Segrí han sido sanadas, curadas y cerradas, gracias a la historia congregacional. Pues ahí vemos ese interior herido en lucha contra el mal y la injusticia. Y vemos ese cuerpo limitado por la edad y la enfermedad. Y vemos la situación indigna, lo mismo que el leproso, que había sido alejado y rechazado. Y se nos pide, el Padre Segrí nos pide, que la congregación también realice esos milagros, los que hacía Jesús, los que el Padre Segrí hubiera necesitado. Nos pide que calmemos todos los pesares a ese interior atormentado y solitario, a ese cuerpo roto por la enfermedad, por el dolor y esa situación de migrante que nos podemos encontrar en cualquier persona, en cualquier familia desestructurada. Pues vemos cómo podemos transmitir a nuestros destinatarios la misión mercedaria, cómo podemos vivirla con ellos desde la segunda etapa de la misión en el Padre Segrí. Es más difícil, es bastante más difícil, pero nos acercamos a lo que el Padre Segrí pudo vivir y le hacemos ver a los otros o nos acercamos a ellos para ayudarles a afrontar el sufrimiento, su propio sufrimiento. Lo mismo que nosotros vamos a necesitar en algunos momentos afrontar nuestro propio sufrimiento. También les tenemos que ayudar a dar una respuesta positiva en los momentos de dificultad y decir no a la rivalidad, no al rencor, no a la venganza. O sea, todo lo que es contrario a la comunión, nosotros tenemos que ayudar a las personas a que en los momentos de dificultad y dolor no den respuestas negativas, sino positivas. Les tenemos que ayudar también a fomentar actitudes de perdón cristiano, como el Padre Segrí. La respuesta más difícil del cristiano, sin embargo la más auténtica, es la del perdón. El cristianismo se caracteriza por el perdón que vivió Jesús, desde la cruz, que es muy fácil perdonar cuando las cosas nos van bien. Pero cuando alguien nos ha hecho algo y nos ha causado sufrimiento, es muy difícil perdonar. Y, por otro lado, cultivar la dimensión trascendente en esos momentos difíciles. La persona, si en la dificultad y en el sufrimiento se aferra a la cruz de Jesús, puede llevar adelante la situación de otra manera, con más facilidad. Lo sabemos por experiencia. Tenemos que inculcar en todos nuestros destinatarios, en esos momentos, valores de generosidad y solidaridad. En los momentos en los que la vida se nos vuelve oscura, no tenemos ganas de dar respuestas positivas, sino todo lo contrario.
En esos momentos es cuando más generosos tenemos que ser, como lo fue el Padre Segri, y más solidarios con los que sufren, porque nosotros también estamos sufriendo. El Padre Segri cuando sufre es más solidario que cuando no sufre, porque lo experimenta en su propia piel. Y hemos de ayudarle principalmente a vivir la dificultad y la frustración. La vida muchas veces nos pone en situaciones de frustración y no sabemos manejarlo, no sabemos gestionarlo. Estoy hablando en primera persona porque nosotros somos los primeros destinatarios de nuestra misión. Si lo vivimos en primera persona, sabremos transmitirlo a los demás. Asumir la dificultad y la frustración. Hacerles descubrir, por supuesto, el sentido de la entrega. Este aspecto y el siguiente son los más importantes, son los que engloban a todo lo demás. Si en esos momentos nos agarramos, como he dicho antes, a la cruz y la descubrimos como salvación, eso nos ayudará a entregarnos desde la caridad, desde el amor, como lo hizo Jesús y como lo hizo el Padre Segri. El sentido de la entrega, que no es solo hacer, que la misión no se limita a hacer. En la misión lo más importante es ser, lo más importante es entregarse. Y termino con esta diapositiva en la que quiero ofrecer pues las últimas palabras del Padre Segri, las que cierran su vida y las que cierran su misión. Cuando el Padre Segri estaba muriendo, sabemos que murió casi solo, le acompañaba solamente una sobrina y el director espiritual. Y su director espiritual le preguntó si en esos momentos, como última voluntad, como se suele decir, ¿verdad?, si en esos momentos quería ver a una mercedaria y hablar con ella. Podemos imaginar que el Padre Segri le hubiera gustado, hubiera sido, seguro que era su gran deseo, poder restaurar aquello que se había quedado sin poder hacerlo, que era la relación con la congregación. Sin embargo, fijaos lo que dijo: ofrezco este sacrificio en bien de la congregación. Esto son unas palabras que no sé ni cómo definirlas. Son las mejores palabras para cerrar esta ponencia, para cerrar esta reflexión, porque son las palabras que culminan la vida del Padre Segri y culminan su entrega, su misión. Ofrezco este sacrificio en bien de la congregación, porque he renunciado toda mi vida a mi egoísmo, por eso la congregación sigue adelante, porque he sido capaz de desprenderme de aquello que me podía atar, de aquello a lo que podía estar apegado, por eso la congregación sigue adelante. Y no es simplemente que la congregación sigue adelante, sino que sigue adelante el carisma y la misión. El carisma y la misión mercedaria siempre van a existir, incluso aunque la congregación terminara por falta de vocaciones. El carisma y la misión van a continuar porque pertenecen a la misión de la Iglesia, pertenecen a todos los carismas de la Iglesia. Ojalá que la congregación no termine y podamos ver su continuación como quería el Padre Segri. Ofrezco este sacrificio, pues lo trasladamos a nuestra misión. Ofrezco mi entrega diaria, mi entrega total, en bien de la misión, en bien de la congregación, en bien de la misión y en bien, sobre todo, de la humanidad, de aquellos que están conmigo día a día y forman parte de la misión que yo estoy viviendo, los destinatarios de mi misión. Bueno, pues terminamos aquí.
esta reflexión. He intentado que para vosotros haya sido clarificadora. Espero que así haya sido. Y agradezco que hayáis estado ahí, que hayáis aguantado exactamente 1 hora, quizá algún minuto más. Y espero que esto nos ayude a todos, nos ayude a vivir con más autenticidad el carisma y nuestra misión. Sigamos aprendiendo día a día de Jesús y del Padre Segri. Y cuestionemos nuestra labor diaria, cuestionemos nuestra entrega, a ver si de verdad lo estamos haciendo para bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios, porque esa es la finalidad de nuestra misión cada día. Y eso es lo que le va a dar sentido a nuestro caminar, a nuestro quehacer, a nuestro ser. Pues gracias por vuestra presencia y hasta otro momento. Adiós.